Saludos cordiales. Vamos a iniciar ahora la presentación acerca de cómo es que elaboramos un proyecto de investigación. Lo que vamos a ver concretamente el día de hoy es acerca de el primer componente de nuestro trabajo de proyecto de investigación. Primero veremos lo que es el título y luego miraremos lo que es el planeamiento de la investigación. Recordemos que nuestro proyecto se va a dividir en tres partes. Primero está el planeamiento de la investigación, las bases teóricas y la metodología. Hoy veremos solamente el título y el planeamiento de la investigación. Lo que debemos saber antes de iniciar cualquier trabajo de investigación, que un estudio o una investigación parte de un propósito, parte de una intención, y esa intención tiene que ver con el interés del investigador, a dónde se orienta su preparación, su formación o su interés de manera general. Y entonces podemos tener que uno hace una investigación como algo muy específico, como un encargo de, por ejemplo, cuando uno elabora una tesis para un título profesional, y uno de alguna manera está condicionado a ciertas pautas o parámetros que nos da la institución, pero eso no quita que la temática que uno investigue sí está ligado a nuestro interés personal. Y si queremos ir un poquito más allá, podemos elaborar una línea de investigación. Quiere decir que nosotros estamos interesados en una temática y nos vamos a dedicar a ello, a su estudio, durante mucho tiempo o tal vez durante toda nuestra vida. Pero la investigación, como dijimos hace un instante, surge de dos fuentes. La primera tiene que ver con planteamientos teóricos, uno quiere construir una teoría, explicar una realidad, o de repente hay una cuestión mucho más práctica de la vida cotidiana que nos interesa comprender y dar solución a esa temática. Pero seguimos con el tema de los propósitos. Dentro de los propósitos debemos revisar como conocimientos previos los niveles de investigación. Existen diferentes propuestas de niveles de investigación, una de ellas es de Hernández, Fernández y Bautista, pero lo que yo quiero proponerles a ustedes como propósito de investigación es lo que nos da a conocer el doctor Sub. Dentro de los niveles de investigación y que está ligado a nuestro propósito, cuando hablamos de propósito estamos hablando de la intención, de lo que nosotros queremos estudiar, qué queremos investigar, va representado con una pirámide de 6 niveles. Empezamos con el nivel exploratorio, que está relacionado a estudios de una realidad poco conocida o desconocida. Pero si uno ya conoce algo de esa realidad, uno puede hacer una investigación de tipo descriptiva, que se orienta más bien a conocer cómo se presenta ese fenómeno o esa variable en la realidad. Y entonces nosotros hacemos estudios para conocer prevalencias, es decir, cuál es esa frecuencia del fenómeno o de la variable que vamos a estudiar. ¿Cuántos casos en este momento de coronavirus, de casos de coronavirus hay en nuestra localidad, en Chimbote, en Piura, en Lima, etcétera? Entonces, esos son estudios descriptivos, prevalencias, por ejemplo. Pero si nosotros ya conocemos que en la ciudad de Chimbote hay muchos casos de coronavirus, que es, vamos a exagerar un poco, el 30%, entonces diríamos es bastante. Y esto estará relacionado con, de repente en Chimbote tenemos un mal hábito de higiene, o de repente tenemos mal hábitos de repente en responder a las exigencias que da el gobierno de quedarnos en casa. Entonces, fíjense que estamos incluyendo otro elemento, otra variable en nuestro estudio, y entonces nuestro estudio ya es de nivel relacional, porque estamos incluyendo otra variable. En los niveles descriptivos trabajamos solo con una variable y el nivel relacional es con dos variables. Aquí el análisis estadístico es univariado y aquí es bivariado, es decir, de dos variables.
Pero si nosotros ya conocemos que existe relación entre esas dos variables, podemos avanzar un poquito más en nuestra línea de investigación y decir que nosotros no solamente sabemos que existe relación, sino queremos saber si esa relación es una relación causal. Y esto es un nivel explicativo. Y así podemos seguir ascendiendo en nuestra línea de investigación. No es la intención el día de hoy explicar todos estos niveles de investigación, porque lo dejaremos para posteriormente cuando hablemos de la metodología. Hoy día nos vamos a quedar con explicar este nivel de investigación, que es el nivel relacional. Dijimos hace un instante, el nivel descriptivo tiene que ver con conocer cómo avanza, cómo se presenta el fenómeno o la variable en la realidad. Pero el nivel relacional significa que queremos conocer aquellos factores que se están vinculando a nuestra variable. Y en nuestro caso, que estamos centrándonos en este nivel de investigación, vamos a ser un poquito más específicos y nos vamos a dar cuenta, como lo señala el doctor Supo, que este nivel, igual que los demás, tiene subniveles. El primer subnivel es comparar, el segundo es asociar y el tercero es medir la fuerza de asociación. Para la presentación del día de hoy, yo les voy a proponer el trabajo de proyecto relacionado a un nivel relacional y en lo que refiere a comparar. Es decir, haremos un trabajo de comparación. Y todo lo que voy a explicar está relacionado a la comparación. Cuando nosotros hacemos estudios, podemos encontrarnos con que nuestra variable, antes de continuar, me gustaría decir algo rápido nomás sobre una variable. La variable es una característica del objeto que vamos a estudiar que es susceptible a ser medida. Esa es una variable. Aquello que podemos medir es variable. Por ejemplo, color de ojos. ¿Se puede medir el color de ojos? Sí, podríamos hacer una escala de tonalidades de ojos o colores. ¿Podemos medir la talla? Sí, también es una variable. Podemos medir la inteligencia. Ahora existen ya escalas de inteligencia, entonces también la podemos medir. Bien, todo lo que es medible es una variable. Y entonces dentro de las variables tenemos variables categóricas y variables numéricas. Una variable categórica es aquella que denota una característica, una cualidad o una categoría. Por ejemplo, el color de ojos, el estado civil, eh, por ejemplo, sexo, grado de instrucción, etc. Mientras que una variable numérica denota un número, una cantidad. Por ejemplo, talla, peso, número de hermanos, etc. Cuando nosotros hacemos un estudio de nivel relacional, ya dijimos hace un instante que nosotros trabajamos con dos variables. Y entonces una variable puede ser categórica y la otra variable también puede ser categórica. Por ejemplo, estado civil y la otra variable que voy a relacionar, que es categórica, puede ser sexo. Si hay alguna relación entre el estado civil y el sexo. Si hay alguna relación entre la autoestima y el sexo. Si hay alguna relación entre la autoestima y el estado civil, etc. También yo puedo estudiar una variable categórica y una variable numérica. Si hay alguna relación entre la autoestima y la edad. También puedo hacer un estudio en donde trabajo con una variable numérica, por ejemplo, la edad, y una variable categórica, por ejemplo, el sexo. ¿Habrá una relación entre la edad y el sexo? O puedo hacer un estudio de una variable numérica con otra variable numérica. Por ejemplo, si hay alguna relación entre la edad y el peso. Bien, ¿por qué estamos diciendo todo ello?
Porque cuando nosotros hagamos el estudio necesitamos utilizar alguna prueba estadística, ¿ya? Y luego veremos qué prueba estadística es la que nos conviene. Lo que nos interesa ahora es saber qué variables voy a utilizar yo. Esto estoy explicándolo muy rápido porque es un poquito la introducción y saber por qué voy a elegir tal o cual variable y por qué voy a llamar a mi estudio o voy a definir mi estudio con una palabra que está relacionado al propósito de estudio. De repente suena muy teórico todo esto, pero ahorita lo vamos a ver de manera más práctica. Entonces, yo tengo entendido que la línea de investigación de la Escuela Profesional de Psicología es funcionamiento familiar y que incluye variables o subvariables como funcionamiento familiar, comunicación familiar y satisfacción familiar. Entonces yo ya tengo que mi primera variable, mi variable principal, es una variable categórica. La otra pregunta que me tengo que hacer ahora yo es si la otra variable que voy a elegir va a ser una variable categórica o va a ser una variable numérica. Porque todo esto se está orientando a el título que yo voy a elegir. Entonces ya tengo mi variable categórica. De repente en mi caso podría ser satisfacción familiar. Y la otra variable categórica que de repente voy a elegir, que yo sugiero que trabajemos con una variable categórica, es una variable, fíjense que yo todavía no conozco el resultado de la evaluación que yo voy a realizar, es decir, una variable categórica, y a eso le llamo aleatoria, porque no sé qué resultado voy a obtener. Es decir, si yo aplico un instrumento de satisfacción familiar al aula, yo me daré cuenta al final que de repente la mayoría tiene como satisfacción familiar media, pero esto yo no lo sabía previamente. Primero tengo que aplicar el instrumento para saber eh, qué tipo, qué nivel de satisfacción familiar tienen los estudiantes de mi aula. Por eso le llamo aleatoria. Y pero sí sé que en mi aula hay 5 mujeres y 20 hombres, ¿verdad? Entonces eso es una variable fija. Una variable aleatoria es cuando nosotros no conocemos, ¿sí? No conocemos el valor de la variable sin antes estudiarla, mientras que una variable fija es cuando nosotros ya conocemos previamente. Yo sé que en la escuela de psicología hay 10 ciclos académicos y están agrupados, primero, segundo, tercero, etc. También sé que en la Facultad de Ciencias de la Salud hay estudiantes de enfermería, obstetricia, psicología, farmacia, odontología. Esto lo sé. Esto no tengo que estudiarlo porque esto ya está fijo. Esto ya está determinado en su propia naturaleza. No tengo que hacer absolutamente nada yo porque ya lo conozco. Bien, pero también podría ser aleatoria. Por ejemplo, eh, satisfacción familiar es mi variable aleatoria y también mi variable aleatoria podría ser, la otra variable aleatoria podría ser autoestima. Yo no sé, yo no conozco la autoestima de mis estudiantes sin antes haberlo evaluado. Entonces, la propuesta que quiero hacerles el día de hoy es trabajar con una variable aleatoria como variable principal y con una variable secundaria sería una variable categórica también, pero fija. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque de esto se va a determinar el subnivel de investigación que yo voy a utilizar. Entonces, si trabajamos con una variable aleatoria y aleatoria, esto no lo voy a explicar ahora porque son las pruebas estadísticas que vamos a tener que utilizar, pero eso será historia de otro momento.
Cuando nosotros trabajamos con una variable aleatoria y una variable fija, nosotros vamos a hablar de una comparación. Vamos a comparar. Repito, cuando yo trabajo con una variable aleatoria y una variable fija, vamos a comparar. Pero si yo trabajo con una variable aleatoria y otra variable aleatoria, nosotros vamos a asociar. ¿Se acuerdan? Al inicio decíamos, tenemos el subnivel de comparar y el subnivel de asociar. Luego explicaremos esto de medir la fuerza de asociación. Lo que nos interesa ahora es saber si en mi estudio yo voy a comparar o voy a asociar. Hasta el momento yo ya sé que voy a elegir una variable categórica, porque ya tengo 3 alternativas, o elegir comunicación familiar, satisfacción familiar o funcionamiento familiar. Eso yo ya lo sé. Yo ya tengo mi variable categórica. Mi trabajo segundo es saber si mi variable secundaria es una variable aleatoria o una variable fija. Y la sugerencia, como les dije, es elegir una variable fija. Entonces, avanzamos aquí. Esto lo voy a dejar, no lo voy a explicar ahora, pero vayamos a lo que nos interesa. El título de nuestra investigación. Con la información anterior podemos decidir ya cuál va a ser mi título. Recuerden que un título de investigación es como si fuera nuestro DNI, como si fuera un carnet. Aun cuando hay mucha información importante que gira en torno a nosotros, no toda esa información debe estar en este documento. ¿Sí? Existe muchísima información, pero tenemos que decidir qué información vamos a incluir en nuestro título. El título debe estar referido al tema principal, debe ser claro y preciso, debe ser completo. Hay que evitar cualquier tipo de artículo o preposición al principio del título, es decir, la comunicación familiar. Eso no puede ser. Simplemente sería comunicación familiar. Evitamos los artículos al inicio. Acá vamos a poner algunos ejemplos de títulos. Recuerden que un título debe contener el propósito, la variable y la población. Hago recordar que estamos hablando de un estudio de nivel relacional y concretamente nosotros vamos a comparar. Vamos a comparar grupos. Entonces, nuestro título debe llevar el propósito, la variable y la población. Vamos a ver este ejemplo. Diferencia es el propósito. En la satisfacción familiar, la variable, aquí está mi variable, y la población sería en adolescentes según sexo, Nuevo Chimbote 2020. Esto es un añadido que me permite ubicarme en el espacio y en el tiempo, pero la palabra, los componentes sí están presentes. Diferencia en la satisfacción familiar en adolescentes según sexo. Fíjense, mi variable principal es satisfacción familiar, es una variable categórica. En adolescentes según sexo. Sexo es mi segunda variable, que es una variable categórica y también, pero es una variable fija, porque yo puedo conocer previamente, antes de iniciar el estudio, puedo conocer esa característica de mi población. Siguiente ejemplo, comunicación familiar diferente en madres solteras. Fíjense que acá inicio con la variable y luego el propósito. Cuando digo diferente, hace alusión a una comparación. En madres solteras, aquí está la población, con y sin experiencias en violencia familiar. Es decir, yo voy a comparar dos grupos de madres solteras que una de ellas ha vivido violencia familiar y el otro grupo
no ha vivido violencia familiar. El lugar Arequipa 2020. Otro ejemplo, diferencia del funcionamiento familiar. Aquí está la variable principal, que es una variable categórica. En escolares es mi población de instituciones educativas públicas y privadas. Es decir, mi estudio lo haré en dos grupos, en estudiantes de instituciones educativas públicas y en estudiantes de instituciones educativas privadas. ¿En qué lugar? Lo voy a hacer en Trujillo en el año 2020. Avanzamos un poquito más. Bien, hasta aquí me voy a quedar con mi título para ir a la carátula. Vamos a ver la carátula, aquí está. Muy bien. En lo que refiere a la carátula de mi estudio, vamos a ver, creo que nos estamos excediendo en el tiempo. Vamos a quedarnos el día de hoy solamente con la carátula y haremos otra presentación para explicar el planeamiento de la investigación. Bien, la carátula, por ahora, va a ir el logo de la universidad. Probablemente hay algún cambio aquí, pero por ahora nos quedamos con el logo de la universidad. Posteriormente, la facultad, ¿sí? Facultad de Ciencias de la Salud, y el número de letra es un número 18. Luego viene la escuela, Escuela Profesional de Psicología. Fíjense que las mayúsculas si llevan tilde, cuidado con eso por favor, y estas dos oraciones, frases, van con número 18. Luego viene el título de mi investigación. Diferencia en la satisfacción familiar en adolescentes según sexo Chimbote 2020. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estoy cumpliendo con lo que explicamos hace un instante. Esta es mi variable principal, satisfacción familiar, y la segunda variable sería sexo. Ya tengo dos variables y mi estudio ya sabemos que es un estudio relacional porque trabajamos con dos variables. Luego viene el motivo por el cual yo he realizado este trabajo y es tesis para optar el título profesional de licenciado en psicología. Fíjense que la palabra licenciado hace alusión al sexo masculino. Si fuera una mujer diría licenciada. Autor, y si fuera mujer sería autora. Y aquí pongo un ejemplo, por favor, esto tienen que modificarlo ustedes, no lo vayan a dejar ahí, ¿ya? Este es un nombre hipotético y debe ir su código ORCID. Fíjense que el autor no lleva dos puntos y los apellidos primero y luego el nombre. No estoy colocando ningún grado académico o cualquier otro elemento previo. Luego viene el asesor, de igual manera, está acá el asesor, apellidos, nombres, y luego viene el ORCID, el lugar donde estoy presentando mi trabajo, en este caso Chimbote, el lugar del país, Perú, y el año en el cual yo voy a presentar también mi trabajo. Sobre el año que está aquí, yo quisiera decirles que ustedes deben proyectarse. ¿Cuándo van a recoger sus datos? Si estamos en el semestre 2021, yo voy a aplicar mis instrumentos en el 2022. Eso quiere decir que estoy dentro de este tiempo, pero si por algún motivo supiera yo que mi trabajo, los datos voy a recogerlo el siguiente año, entonces sería 2021. Este año hace referencia al año en el cual yo voy a recoger mis datos. La primera página, la carátula, no lleva numeración. Entonces, el trabajo del día de hoy es saber qué variable voy a elegir yo para agrupar a mi población. Digo agrupar en el sentido solamente metafórico, porque realmente mi población ya está agrupada. Yo no voy a estudiar primero para saber cómo están agrupada mi población. Yo ya sé que hay hombres y sé que hay mujeres. Yo ya sé que hay madres solteras y hay madres casadas. Yo ya sé que hay estudiantes de secundaria y estudiantes de superior, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que elegir su población y esas características
por las cuales ustedes las van a agrupar. Posteriormente hay algunas hojas adicionales que ustedes ya lo podrán revisar, que es el equipo de trabajo y no es otra cosa más que copiar y pegar. Aquí está. Y esto obviamente ustedes tienen que actualizarlo. Eso sería todo en este video y luego haremos otro para explicar los demás componentes. Gracias.